Ya se hablaba, o ahorita más tarde, de que si tú salías, Yadira, con tu cédula o con tu pasaporte. Ajá. Él hacía esa pregunta. ¿Por qué hace esa pregunta? Porque ese es nuestro documento de identidad Así que dice quién eres tú, de dónde eres, dónde naciste. Como tu representación. Sí, tu representación. Exacto. Entonces, en el día de hoy, nuestro estimado amigo Yasua nos trae este tema. Así es. Nuestra identidad. Ajá. ¿Cuál es nuestra identidad como cristiano? Así es. Entonces, le dejamos ya este espacio a Yasua con esta breve introducción de este mensaje. Muchas gracias, Jonathan. Dios te bendiga. Amén. Dios bendiga a Yadira. Realmente es una bendición para mí poder estar compartiendo de lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Que al final Amén. nosotros damos lo que por gracia hemos recibido. Y como lo dijiste tú muy bien en la introducción, vamos a hablar acerca de la identidad. Y el título que podríamos ponerle a este mensaje sería un imperativo para cada uno de nosotros como creyentes, y es que no perdamos nuestra identidad. Y para ubicarnos un poquito en este tema, vamos a revisar una historia bíblica, una historia que se encuentra en el libro de Daniel, para poner un poquito en contexto y no tener que leer los 30 versos que se podrían hacer interminables. Resulta que el pueblo de Israel se encontraba en esclavitud. Babilonia había conquistado el imperio de Babilonia, había conquistado el pueblo de Israel y gobernaba el rey Nabucodonosor. Cuenta la historia, cuenta la palabra que el rey Nabucodonosor construyó una estatua de oro y se obligó a cada persona que era súbdito del rey a que se tenían que arrodillar y prestarle adoración al rey, a la estatua que habían construido. Y mientras esto ocurría, debemos recordar que existían ciertos israelitas que estaban dentro del territorio de Babilonia, como por ejemplo Daniel y sus amigos, los cuales eran Sadrach, Mesach y Abednego, y vamos a ver qué fue lo que ocurrió con ellos. Vamos a leer en la palabra, en el libro de Daniel, su capítulo 3, del verso 8 en adelante, y dice de la siguiente manera: También. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todos los hombres, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado en el horno de fuego ardiendo. Hay algunos varones judíos los cuales pusiste sobre negocios en la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces el rey Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mis dioses, ni honráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Vamos a dejarlo de momento por Tremendo. acá. Eso es un knockout. Realmente sí hay una historia que a mí me ha encantado siempre y me ha llamado mucho la atención, es la de ellos. Porque si nos ubicamos un poquito en contexto, ellos estaban en una tierra que no era de ellos. Es Sí. como nosotros. Nosotros Exacto. estamos en una tierra que no es de nosotros. Por supuesto.
No, espera, escúchame, Yaso. Ya esta tierra es parte tuya. Sí, es parte, pero mi identidad, ¿cuál es? Como cristiana. Sí, vamos para allá, pero esta tierra es parte tuya ya. Claro. Yo entiendo lo que dice Yaira. Se refiere a que ciertamente nosotros estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Ahí sí. Y en una situación similar a la que se encontraban estos tres hombres, Sadrac, Mesach y Abednego, estaban en una tierra, eran extranjeros, estaban sumergidos en un sistema que los llevaba a traicionar sus creencias. Vemos la presión a todo nivel, la presión a nivel social, incluso a nivel político, porque dice que ellos ocupaban altos cargos, y en los cuales se les obligaba a ellos a prestar adoración y a renegar de su Dios, incluso poniendo en juego su propia vida. Uh-huh. Y a mí siempre, si hay un texto que me llama la atención y siempre me ha encantado, es la respuesta que ellos le dan. Él dice, mira, ni siquiera es necesario que te respondamos sobre este ofrecimiento que tú nos estás haciendo. Y si hubo algo que demostraron ellos fue identidad. Así. En medio de las circunstancias ellos demostraron identidad. Y fíjate que nosotros como creyentes, y pueda ser joven, sea la persona que sea, porque sea un joven de 12 años, de 13 años, o sea una persona de más de 80 años, siempre va a tener la tentación de dejarse llevar por el sistema. Y nosotros como creyentes estamos en una situación similar a la de ellos. Vemos cómo el mundo nos arropa y nos quiere llevar a traicionar nuestras creencias. A veces de manera como, ¿cómo decirlo? De manera... como sin darnos cuenta, como de manera escondida, como se dice en Venezuela, pasándolo por debajo de la mesa. No nos percatamos de eso, pero el sistema de una forma u otra, el mundo nos quiere llevar y nos va a llevar, nos quiere absorber para que nosotros reneguemos, y tal vez no lo hagamos de la boca para afuera, pero sí con nuestras acciones, de cuál es nuestro Dios. Y vamos a estudiar en esta tarde, de manera breve, porque el tiempo es corto, el tiempo apremia. Vamos a estudiar unos aspectos que son importantes, que nosotros como creyentes debemos tener, características que nosotros debemos tomar y ejemplos de estos jóvenes, de Sadrac, Mesach y Abednego, que realmente nos pueden servir. Yo quiero resaltar, Yasuar, antes de entrar a la característica, de que el rey Nabucodonosor comenzó a trabajar en el cambio de identidad de estos jóvenes en sus nombres. Porque los nombres de estos tres jóvenes no eran eso, estos son nombres paganos, de dioses paganos. Sí. Entonces el rey Nabucodonosor, para trabajar la identidad de esos jóvenes, comenzó cambiándole sus nombres. Le puso nombre de dioses paganos. O sea, ya estaba honrando a sus dioses paganos por medio de los nombres de cada uno de ellos. Entonces, como a veces nosotros influimos en la persona o en cualquier niño poniéndole un nombre según su significado. Exacto. Porque ahí es que empieza a crearse tu identidad con tu nombre. Entonces habla el libro de los Hechos que cuando ellos, los discípulos, comenzaron a vivir como Jesús, dice que por primera vez allá se le llamó cristiano, porque ellos tenían esa vivencia, se estaban viviendo la palabra que Jesús le había dado, estaban haciendo lo que Jesús le había dicho, y ahí le llamaron cristianos porque eran seguidores de Jesucristo. Estaban obteniendo una identidad. Amén, hermana Yadira, tremendo. Estaban creando esa identidad que Cristo le había dado. Entonces, claro, ¿cómo nosotros debemos de tener nuestra propia identidad de ser llamado cristiano? Que no es una moda, que no es una onda, claro, sino un estilo de vida. Exacto. Vamos a dejar a que ya se siga desarrollando. Y acotando, y mientras hablabas, lo veía claramente, que incluso tú dijiste algo que es esencial, y a ellos se les cambió el nombre, los nombres que ellos tenían fueron cambiados, y eso era parte del cambio de identidad en el cual quería trabajar el rey Nabucodonosor. Y cuántas veces nosotros como creyentes no aceptamos sobrenombres o aceptamos apodos que nos ponen calificativos, y nosotros como creyentes los aceptamos. O no solamente los aceptamos, sino que los compartimos y los decimos también. Lo asumimos. Y son detallitos que tal vez parezcan poco importantes, que pueden que parezcan cosas sin mayor relevancia,
pero que tiene su significado y que tiene su importancia, y que como creyentes debemos estar al pendiente de esos detalles. Así es. Y bueno, como les decía, vamos a ver algunos aspectos que deberían caracterizar a todo creyente que no pierde su identidad. En primer lugar, si hay algo de lo cual a mí me impresiona de estos jóvenes, y es el primer punto, es que ellos conocían a Dios y conocían de Dios. Ellos sabían a qué Dios le estaban sirviendo. Viste que él le dice: Dios, mira, Rey, al Dios al que nosotros le servimos nos puede librar de tu mano. Lo puede hacer. Y si hay algo que debe caracterizar la vida de un cristiano, es que conozca a Dios. Y vamos a ver qué nos dice en el Evangelio según San Juan, su capítulo 17, su verso 3. Dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Fíjese que el conocimiento de Dios y el conocer a Dios son dos ideas esenciales. Ciertamente son diferentes, y son dos ideas esenciales en las cuales a grandes rasgos se podría definir la vida de un cristiano. Miren, hay un ejemplo que a mí, un triste ejemplo, y es el ejemplo del pueblo de Israel, el cual vio los prodigios de Dios, el cual conoció de primera mano todo lo que pudo haber hecho Dios, pero no llegaron a conocer a Dios en realidad. Exactamente. A tal punto de que cuando el Hijo de Dios, el Mesías, caminó entre ellos, no lo reconocieron. Y si hay algo que nosotros como creyentes debemos tener claro, es que debemos conocer a Dios y conocer de Dios. Y esto lo podemos lograr a través del estudio de la palabra. Óigase, no estoy diciendo de la lectura de la palabra, del estudio de la palabra, porque la Biblia no es un libro de lectura, sino de estudio. Y a través de una comunión constante, una comunicación constante con Dios por medio del Espíritu Santo. Wow, mira, hermano, mientras hablaba, el Señor me trajo esta palabra, lo que Pablo le decía a Timoteo en su segunda carta, su capítulo 1, verso 12. Dice Pablo, testificando de Cristo: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Qué seguridad, yo sé en quién he creído, como le decían los jóvenes a Nabucodonosor, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Que de mí oíste en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Más claro no se puede Aleluya. decir. Más claro no se puede decir. Se puede decir más fuerte, pero no más claro. Y en eso consiste, hermano. Consiste en eso, en realmente conocer a Dios, saber en quién nosotros hemos creído. Porque es imposible que nosotros como creyentes tengamos una vida agradable a Dios si no lo hemos conocido. Porque entonces, ¿a quién servimos? ¿Cómo le servimos a alguien a quien no conocemos? ¿Cómo buscamos agradar a alguien a quien no conocemos? Es imposible. Es imposible concebir tal idea. Y es importante que como creyentes tengamos esto claro: conocer a Dios por medio del estudio de su palabra, conocer de Dios también, y con una constante búsqueda en su presencia. Amén. Y esto nos va a llevar indefectiblemente al segundo punto, la segunda característica que debe tener todo creyente, y es que debe conocer su identidad. Primero, es necesario que conozca a Dios, y cuando conocemos a Dios, indefectiblemente conocemos quiénes somos nosotros en Dios. Y en la Biblia hay muchas definiciones de quiénes somos nosotros en Dios. Somos real sacerdocio, nación santa, y hay muchas, pero hay una que me llama a mí la atención, y sobre todo en este contexto en el cual estamos hablando, y es que nosotros somos la luz del mundo. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio según San Mateo, su capítulo 5, su verso 14. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y fíjate, Jonathan y Yadira, si hay algo que caracteriza a una luz, es que la luz no habla. La luz no emite sonido, pero la luz donde está, alumbra. Amén. Y me recuerdo de unas palabras que dijo un hombre muy sabio, que dijo: prediquen en todo tiempo, y de ser necesario usen las palabras.
Nuestra mayor predicación debe ser con lo que nosotros hacemos. Que la luz de Cristo brille en nosotros, que nosotros estemos claros de que somos la luz del mundo y que no alumbramos por nuestra propia luz, sino que es la luz de Cristo que alumbra en nosotros, y sabiendo eso nosotros podamos traerle luz a las personas que se encuentran en tiniebla. Amén. Porque esa es nuestra mayor predicación. Más allá de lo que podamos hablar, que ciertamente es importantísimo llevar el mensaje, comunicar el mensaje de la cruz, es importantísimo, es vital, pero la mejor forma de llevarlo es por medio de nuestra manera de andar, por medio de nuestra manera de vivir, que se refleja a Cristo en nuestras vidas. Y la forma de hacerlo es conociendo qué es lo que somos. Porque sabiendo nuestra identidad, sabiendo que somos luz del mundo, seguimos y vivimos de acuerdo a esta verdad. Amén. De verdad que el tema está demasiado interesante. Pero vámonos a una pausa musical y volvemos en unos instantes. No con se aparte. La segunda canción forjadora y Jeremy. No se aparte. Estamos de regreso en nuestro programa Forjando Sendero. Seguimos la continuación de este mensaje a la conciencia de la identidad del cristiano. Nuestra identidad. Nuestra identidad, con el predicador Yaso Chacón. Amén. Amén. Bueno, como veníamos compartiendo en el segmento anterior, importante resulta conocer a Dios y conocer de Dios. De esta manera poder conocer nuestra identidad. Y como tercer punto importantísimo es que debemos afirmar nuestra fe. Amén. Vamos a ver qué nos dice la primera carta del apóstol Juan en su capítulo 5, su verso 4. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vemos acá que lo que nos lleva a nosotros a vencer al mundo, a vencer el sistema, es la fe. Y a mí me llama mucho la atención porque acá cuando el apóstol escribe y dice vencer, el término que utiliza es un término en griego que es nikao y que implica subyugar. Es decir, nosotros con nuestra fe podemos subyugar el sistema del mundo. Es decir, la influencia que nos lleva a alejarnos de Dios, nosotros la podemos subyugar por medio de nuestra fe. Y que fue lo que hicieron Sadrach, Mesach y Abednego, porque ellos tenían una fe consciente en que Dios los podía librar. Y por su fe fue que pudieron hacer frente a la presión que le estaban poniendo. Así es. Y la única forma que nosotros tenemos de poder vencer el sistema, de poder sobreponernos a las presiones, es por medio de nuestra fe, aferrarnos a Cristo y despreciar el sistema, el estilo de vida del mundo, oponernos férreamente a Él por medio de nuestra fe. Amén. Y como cuarto punto, para ir culminando, terminando porque el tiempo apremia, es que debemos tener determinación y carácter, como el carácter de Cristo y como el carácter que exhibieron ellos. Si nosotros analizamos y vemos que Sadrach, Mesach y Abednego, ellos no dudaron, prefirieron incluso morir antes que renunciar a sus principios. Y a mí, yo me pongo a analizar esto y realmente me pongo a pensar en soluciones que a lo mejor nosotros como creyentes modernos hubiésemos podido encontrar a esa presión, y ellos pudieron haber dicho, bueno, será que nos inclinamos y adoramos, pero no lo hacemos de corazón, o sea, lo estamos haciendo como por cumplir con las reglas establecidas, o bueno, el hecho de que lo haga una vez no implica que sea idólatra. Exacto. O bueno, ellos, es verdad. o sea, ponernos a razonar con Dios, bueno, Dios, ellos son muchos, o sea, ¿qué quería tú quisiera yo? O simplemente decir, Señor, tú conoces la intención de mi corazón, sí, tú sabes que no lo haría. yo no lo hice de corazón. O simplemente decir, bueno, nosotros no estábamos en Israel, estábamos fuera de Israel, así que bueno, o sea, podíamos darnos esa licencia. Y muchas veces nosotros como creyentes tenemos excusas como esta. Son justificaciones ahí. Sí. Justificaciones que nos llevan a nosotros a cometer errores y pensar que bueno, que Y a faltar a nuestra identidad como cristianos. faltar a nuestra identidad, exacto. Y nosotros como creyentes debemos entender que la determinación debe ser total, sin ánimos de caer
en nada que tenga que ver con política, pero hubo una frase que dijo en alguna vez un político que me llamó mucho la atención, y es que él dijo que sus principios no eran negociables. Mira, me la quitaste de la boca porque la tenía pensada. Nuestros principios no son negociables y siempre los llevo en mi mente. En mi trabajo, en todos lados, mis principios no son negociables. Mis principios como cristianos no son. Le ponemos un apellido. Ajá. Principio cristiano. Por supuesto. Exacto. Sí. Fíjate, y si un hombre con principios del mundo, con principios revolucionarios, decía él, con principios que son hasta cierto punto falseables, llegó a decir que no eran negociables, ¿cuánto más nosotros como creyentes no debemos decirlo y creerlo? Sí, es verdad, por lo menos a mí me pasó porque en la universidad nos estaban dando una clase de ética. Y el profesor hizo una pregunta, ¿cuántos aquí son cristianos? Y todo el mundo es cristiano. Yo levanto mi mano y todo el mundo levanta su mano. Y él me dice, Joser, dime, si viene alguien y te dice a ti que por la ley, tú como diseñadora, tú tienes que hacer una escalera de emergencia, tú no la haces porque la persona te dice que no, ¿qué tú haces? Yo le digo, no, pero si a mí la ley me dice que yo tengo que poner una escalera de emergencias, yo tengo que cumplir. Y él me dijo a mí, no, es que tú no siempre tienes que llevar tu ética. Yo le dije, óigame, lo que yo le voy a decir. Primero, soy cristiana. Segundo, no, mis principios no son negociables, tanto como en el cristiano, como yo como cristiana, como en la parte secular. Porque eso es tu ética. Eso te marca a ti. Y muchos se pusieron en contra, pero es eso, o sea, es tu identidad. Y tú sabes si tú le pones, te desvías de tu identidad o sigues derecho en tu identidad. Y si hay algo, que acotándolo a lo que dice Yadira, si hay algo que va a marcar nuestra determinación y nuestros principios, es lo que hay en nuestra mente. Exacto. Y el apóstol Pablo le dijo a los hermanos de Éfeso, en su capítulo 4, su versículo 23, si quieren no lo leemos, vamos a parafrasearlo un poco, les dijo que era necesario que renovaran su mente. Y cuando dice renovar la mente es de un término en griego que es ananeo e implica redirigir nuestra manera de pensar. Es decir, que nuestra manera de pensar dirigida contrario a lo que Dios establece debe ser redirigida hacia la voluntad de Dios, hacia lo que Dios quiere, hacia los principios cristianos, y de esa manera nosotros vamos a poder tener la determinación suficiente como para poder hacer valer nuestros principios en medio de las presiones. Así es. Y eso resulta fundamental. Ajá. Y es así, o sea, tú te llevas por tu principio y vas a tener una victoria segura. Gloria a Dios. Excelente esta primer participación de Yaso aquí en este programa Forjando Sendero. Tremenda participación. Sé que los oyentes están ahí ansiosos y sus oídos se han bendecido por este mensaje a la conciencia de identificando nuestra identidad como cristiano. El tema está muy interesante, pero debido al tiempo tenemos ya que ir finalizando este programa. Amén. Bendecimos a Yasua, bendecimos tu ministerio, mi hermano. Amén. Que Dios te siga usando, te siga abriendo el entendimiento para poder predicar la palabra de Dios con denuedo, así como la ha predicado en este día. Amén, así es. ¿Qué otra cosa más tenemos, Yadira? Quiero enviarle un saludo a nuestra hermana Yolanda. Fue una persona que me escribió, una hermana que me escribió en la semana. Y estas fueron sus palabras. Me llamo Yolanda, siempre oigo los programas y por esto tengo los números. Los guardo en mi teléfono, porque donde yo vivo no hay iglesia con programas de alimento espiritual. Sí, ella te dice qué programa escucha. Ella me dijo qué programa te escribió ahí, sí, ¿cuál es? Ella me dijo que escucha Pulso Profético. Sí, ese de Julio Niñas Ángel. Y niños, niños y adolescentes en adoración. El que viene ahora, después de nosotros. El matutino de oración. Sí, con José y los hermanos. Y Forjando Senderos. Este que está aquí ahora. Así es. Bendiciones para la hermana Yolanda. Bendiciones para ella que nos está escuchando. Lo que sí quisiéramos, hermana Yolanda, que vuelva y le escriba a Yadira a su teléfono diciendo dónde vive. Exacto. De dónde está escuchando. De qué país, de qué porque país. Es un número fuera. Sí, de qué país usted está escuchando esta emisora, porque nos sentimos muy contentos de saber que la palabra de Dios está rompiendo fronteras. Y lo bueno es saber que es alimento espiritual, como ella lo dice. Que aunque no haya iglesia,
pero ella se mantiene fiel y sirviendo al Señor por medio de la radio Dios en Cristo la Senda y su programación. Amén. Gracias a todos por mantener esta sintonía en este programa del día de hoy. Se nos agotó el tiempo. Gracias Jeremy, gracias Yasua, gracias a todos. Dios me le bendiga mucho.